Hola, hola, hola gente. Compañeros, bueno, aquí seguimos con nuestro curso de Salesforce. Habíamos quedado en el video anterior, en esta parte donde llegamos al objeto, en este caso de oportunidad, y veíamos todas estas herramientas o posibles configuraciones que nosotros podríamos hacer. Lo primero que encontramos acá es básicamente la primera opción, es Detail, donde nos muestra el detalle de nuestro objeto. Entonces acá nos muestra el nombre API, como les decía yo creo que en uno de los videos anteriores, nuestros objetos, nuestros campos tienen, bueno, y demás cosas que se configuran en Salesforce, tienen básicamente dos nombres. Uno es el nombre de etiqueta, como se le conoce, es decir, opportunity. En este caso es como nosotros lo vamos a visualizar acá en la consola. Todos los usuarios, todos los que van a usar la plataforma de Salesforce lo van a identificar de esa manera. Pero también tenemos nuestro nombre API. Ese nombre API es con el que nosotros vamos, o el que nosotros vamos a usar para hacer temas de Apex, de flujos, bueno, todo, digamos, cómo se va a conocer por detrás, ¿sí? En la parte, digamos, de backend, consultas de datos, etcétera. ¿Qué encontramos acá? Bueno, como les digo, la primera es como, acá nos dice que es un objeto estándar de Salesforce, y nosotros podemos también crear objetos, claro que sí, lo podemos hacer. Podemos crear objetos, podemos crear, si yo le digo acá en Object Manager, ¿cierto? En el gestor de objetos, vemos que acá están todos los objetos que en este momento tiene Salesforce. Y si vemos acá en este botoncito dice que crear un objeto personalizado, un Customer Object, o también esta opción que pues la verdad no les miento, no la he usado, pero bueno, acá podríamos con este botón usar, o mejor crear un objeto estándar, perdón, un objeto personalizado, perdón. Sigamos con nuestros campos. Acá dicen fields y relationship. Básicamente es la creación de campos y todas las relaciones que va a tener este objeto con otro objeto X. Yo puedo, como les decía, crear los objetos, perdón, y también campos, sí. En este caso, por ejemplo, si yo entro a cualquier registro de oportunidad y voy a detalles, encontramos este que dice Opportunity Owner. Si yo voy a la configuración de ese objeto y busco dentro de, bueno, sí, acá dentro de campos, ese nombre, pues encontramos que este es un campo que está configurado. Y acá hay un ejemplo perfecto para ver lo que les comento. Dice Opportunity Owner, tal cual como lo dice acá, para que el que esté gestionando esta cuenta o esta organización, pues entienda que es un campo de darle como el dueño de esta oportunidad, ¿sí? Pero por detrás lo conocemos como Owner allí. Ese es el campo que usaríamos en Apex y demás, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de crear campos, claro que sí. Nosotros podemos crear acá en este botón que dice New, podemos crear campos. ¿Campos de qué tipo? Bueno, aquí está toda la gama que podemos usar dependiendo de la necesidad. Un campo de tipo text area, o sea, como un campo de área como para descripción, un campo largo, un campo de texto, un campo de teléfono, numérico. Bueno, aquí está la gama total que seguramente en el transcurso del curso, con varios ejercicios que podamos hacer, vamos a ir viendo. Campo de tipo moneda o valor, ¿sí? Un campo auto number, es decir, por ejemplo, yo puedo configurar que automáticamente, ¿no? Cada vez que yo creo un registro, yo le puedo decir que me cumpla con una nomenclatura. Por ejemplo, acá yo le puedo decir que cada vez que yo creo un registro de oportunidad, automáticamente con la nomenclatura que yo le ponga, puede ser, por ejemplo, no sé, O por 001. Entonces va a empezar con automáticamente, lo va a ir haciendo. Cada vez que yo creo un registro de oportunidad, me va a decir como O por 002, O por 003, O por... Sí, se va a identificar ese registro con un número único de autentificación, digámoslo así. De tipo fórmulas, campos de tipo fórmulas, por ejemplo, para lo que les decía yo en el ejemplo pasado, pero también puede ser que
eh, ese campo me traiga el valor que tiene por allá otro campo en otra cuenta, en otro objeto cuenta, por ejemplo. Supongamos que esta oportunidad está relacionado con mi cuenta, ¿verdad? A ver, supongamos que este objeto oportunidad está relacionado con esta cuenta. Así. Mm, perdón. Le fue al propietario con esta cuenta. ¿Sí? Y supongamos que nosotros queremos acceder a este valor, account number, ¿sí? Pero sería muy tedioso no sé, cada vez que yo tenga que acceder a ese valor, tenga que ir aquí a account number, ir a detalles y después buscar por allá el account number o otro campo que esté por allá perdido, entonces hasta que lo encuentre, no, lo que puedo hacer fácilmente es crearme un campo de tipo fórmula que lo tenga aquí mismo en nuestro detalle de nuestro objeto oportunidad que me traiga ese valor que tengo allá en ese campo de esa cuenta. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, podríamos usar un campo de tipo fórmula. Y bueno, los demás, los que nos relacionan, por ejemplo, como estos, que nos relacionan otros objetos, podemos relacionar este opportunity con el objeto cuenta o con otro objeto que nosotros eh, necesitemos o que necesite el negocio como tal. ¿Mm? Vale, este es importante. Bueno, también pasamos a lo que es el page layout. Page layout básicamente es esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Estos campos que estamos viendo acá que también se pueden dividir en secciones. Si yo entro a este primero, por ejemplo, resulta que este page layout tiene esta sección se llama información de la oportunidad, otra información, información adicional, ¿verdad? Y si nosotros vemos eh, cada uno de estos page layout que estamos viendo acá, nosotros lo podemos asignar a X perfil. El page layout, como lo estamos viendo acá, lo podemos asignar a cualquier perfil a partir desde esta parte, ¿sí? Desde esta eh, configuración, este botón que acabamos de darle que se llama Page Layout Assignment, asignar cada uno de estos Page Layout o formatos de página, se le conoce también como, pues de hecho es formato de página en español, pero aquí la cuestión es la siguiente. Resulta que nosotros en Salesforce, para ir entrando en el tema de perfiles, se maneja este tema de perfiles. ¿Sí? ¿Qué es un perfil? A ver, ¿cómo les explico qué es un perfil? Supongamos que nosotros estamos en un colegio y que en el colegio nosotros tenemos que registrar, todos los que trabajan en un colegio tienen que registrar un formulario. Pero claramente nosotros no podemos mandarle el mismo formulario a un estudiante o a un profesor o a un rector o a un secretario, por ejemplo, o a una secretaria. ¿Sí? Serían formularios diferentes. Es decir, tenemos perfiles diferentes. Tenemos el perfil estudiante, el perfil profesor, el perfil rector y el perfil secretaria. ¿Mm? Entonces nosotros lo que haríamos es que básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a manejar un formato de página diferente a cada uno de ellos. Salesforce tiene la posibilidad de que nosotros acá le decimos nuevo y podemos crear un formato de página donde vamos a poner, en el ejemplo que les estoy dando, unos campos para diligenciar diferentes, tanto para el rector, como para el profesor, como para la secretaria y demás perfiles que tengamos. En este caso, llevándolo ya al negocio, tenemos también unos perfiles, ¿no? El director, el agente, el coordinador, etcétera. Entonces, bueno, ya lo dije la gente. O el comerciante, por ejemplo, también es otro perfil, dependiendo de la necesidad del cliente como tal. Para estos perfiles, nosotros, como les digo, puedo crear varias, es decir, varios formatos de estos, pero con diferentes campos, ¿sí? Porque en el ejemplo que les digo, pues yo a un profesor no le puedo poner qué materias ve, como si lo ve, por ejemplo, el estudiante. El estudiante sí entra a ver materias, el profesor entra a dictar materias, más no a ver. Bueno, un ejemplo. Pero seguramente esto lo vamos a ver más adelante con varios ejemplos. Y para eso sería el page layout o el formato de página. Como les digo, para asignar un formato de página a un perfil en especial, le doy en ese botón
Page Layout Assignment. Y acá nos aparecen todos los perfiles que tiene en este caso la organización. Y si se fijan en la parte derecha donde dice Page Layout, le estoy asignando cómo lo van a ver. Es decirle, es básicamente decirle, estos perfiles tienen asignados usuarios, ¿sí? En este caso yo estoy asignado al usuario administrador del sistema, por ende voy a ver todas las cosas según el administrador del sistema lo pueda ver. Pero si yo tuviera, por ejemplo, este perfil Read Only, seguramente no voy a tener acceso a casi nada y voy a ver, en este caso, esta información según el formato de página que yo tenga asignado. ¿Sí? Vuelvo y les digo, esto lo vamos a ver más adelante. También podemos crear lo que son botones, el Lightning Record Page, Record Types. Un Record Types es básicamente, va de la mano a lo que son los formatos de página, porque este record Type, o sea, tipo de registro, básicamente nos dice que cuando yo estoy en una oportunidad, por ejemplo, le digo nuevo, él automáticamente me lleva a la que tiene por default, ¿cierto? Pero si yo creo un record type a este objeto de oportunidad, entonces ya me va a salir, digamos, una opción de poderle decir qué tipo de registro va a ser. Para llevar a un ejemplo más claro, si yo estoy parado en el objeto cuentas y yo creo, por ejemplo, dos tipos de cuenta natural y cuenta empresarial. ¿Sí? Record type. Si yo, acá yo puedo crear dos record type. Una que se llama ¿qué? Cuenta natural o cuenta empresarial. Y cuando yo vengo acá en account y le digo nuevo, antes de que me salga este formulario, pues no me sale nada, no me salen las opciones porque obviamente no tengo ningún record type creado, pero lo vamos a hacer seguramente. Pues resulta que yo tengo que elegir. Oiga, me va a preguntar, oiga, ¿usted va a crear una cuenta de tipo natural o de tipo empresarial? Entonces le digo, no, es una cuenta de tipo empresarial. La selecciono, le doy siguiente y ahí me va a aparecer el formulario correspondiente a ese tipo de registro que yo configuré, que este record type va muy de la mano con el page layout. ¿Listo? Este tema, por ejemplo, bueno, hay algunas opciones que realmente no las he manejado porque pues digamos que no son tan usadas, pero por ejemplo este search layout básicamente, a ver, por ejemplo un ejemplito, es como configurar mi búsqueda global. Acá tenemos un search, ¿cierto? Y si yo le digo, por ejemplo, a ver, busquemos nueva, nueva. Si yo le digo nueva, se fijan que acá tengo, en este caso, tengo varios registros con el nombre nueva. ¿Sí? En este caso tengo registros de oportunidad, tenemos registros de cuenta, ¿cierto? Si yo le digo acá más resultados, vemos que nos trae como un resumen de los registros que encontró con nueva, ¿sí? Y tenemos unos campos, en este caso estos campos que estamos viendo acá, básicamente yo los puedo configurar, yo los puedo configurar acá en esta parte, en Search Layout. Yo le puedo decir de qué campos o qué campo yo quiero que se muestren cuando yo busco un registro de este tipo de objeto. En este caso sería oportunidad o de account o de contact, etcétera. ¿Listo? Eso lo podemos manejar desde esta manera. Acá también tenemos los triggers, ¿cierto? Los triggers que hemos visto, los desencadenadores. Acá podemos crear un nuevo trigger y eso básicamente lo podemos configurar desde esta página también que nos trae Salesforce. Y este mismo trigger que configuramos acá lo podemos ver después, posteriormente, en la Developer Console creado, ¿sí? Tenemos unas reglas de validación. Una regla de validación básicamente, yo acá les estoy mostrando las herramientas que yo he usado, las que no les comento por ahora, no es que no las vayamos a ver, seguramente me comprometo a mirar qué es lo que hacen, porque realmente en mi experiencia lo que he tenido en Salesforce no se han usado mucho, pero seguramente les voy a explicar todo qué es lo que hace. Como les decía, las reglas de validación básicamente es que cuando yo estoy creando un registro o editándolo, bueno, independientemente de cualquier cosa, yo le puedo decir también acá, así como lo habíamos hecho en programación o en una clase que hicimos de Apex, es que por ejemplo si yo edito o mejor, si yo le doy acá guardar, ¿cierto?
y este campo no está lleno, yo puedo hacer que me genere un error para que este valor no se vaya lleno, porque seguramente es un valor eh, súper importante en Salesforce y lo necesito. Entonces, cuando yo le dé clic aquí en guardar, se va a desencadenar siempre estas famosas reglas de validación. ¿Ok? Esto para tenerlo en cuenta, yo las puedo activar, desactivar. A grandes rasgos, básicamente, esto es lo que nosotros tenemos como tipo de configuración en cada uno de los objetos. Vamos a hacer la clase un poco más práctica, es decir, en el próximo video lo que pienso hacer es hacer un ejercicio con todo esto que les acabé de mencionar, crear un campo, agregarlo en una página en un page layout, crear porque una regla de validación, de pronto un record type, ver cómo podemos manejar esos diferentes formatos de página en cada record type o tipo de registro, ¿sí? Esto es un poco teórico, esta clase fue un poco teórica, pero en el próximo video vamos ya a lo que es la práctica con este tipo de cosas para configurar. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima que viene. Gracias.